Buen día. A continuación, vamos a presentar herramientas de calidad. Nuestro grupo está conformado por Leitor Jessy Heredia, José Manuel Guillermo Murillo y quien les habla es Domitila Rocacho. Dentro de las herramientas que vamos a ver, hablaremos acerca de la dispersión de barras por error y los difactogramas. Eh, Podemos decir que los histogramas son herramientas de calidad que se emplean para analizar datos, procesos y realizar evaluaciones. Dentro de estas se pueden utilizar el diagrama de barras con error y el difactograma, los cuales nos ayudan en la identificación de desviaciones y en la toma de decisiones. Nosotros decidimos tomar un ejemplo que usamos en la vida cotidiana, que es la corrosión de los materiales por contacto. Entonces, mis compañeros a continuación hablarán acerca de esto. Diagrama de barras por error. Ayudan a ver los datos en dispersión de la media. De igual manera, a ver el promedio como la variabilidad. Este gráfico puede ayudar a tomar decisiones muy inteligentes, ayuda a comprobar la calidad de diferentes lotes de producción, proveedores o turnos de colaboradores. El diagrama de barras por error nos ayuda a identificar errores muy comunes al representar la cantidad de veces que ocurre cada tipo de fallo. Errores de logística, problemas de seguridad. Un diagrama de barras nos permite identificar rápidamente cuáles son las categorías y errores más frecuentes. Esto ayuda a los equipos a priorizar los esfuerzos de depuración. Comparación entre las versiones. Se puede crear diagramas de barras para comparar la cantidad de errores encontrados en diferentes versiones de una aplicación. Esto permite evaluar si las mejoras de calidad o los parches han sido efectivos o en su caso, pues siguen continuando la falla o empeora la falla. El análisis por módulo. En un diagrama de barras podemos mostrar la distribución de errores por módulo o componente de la aplicación, revelando las partes del sistema que son propensas a tener problemas de calidad. Entonces, lo vamos a aplicar en un contexto industrial. Hicimos un ejemplo más o menos en nuestro contexto laboral. Puede ser de gran ayuda para identificar inconsistencias de porcionado y verificación de un equipo que corta bizcochuelos. No se haya ninguna desviación por el empaque o si hay alguna peso que no es el estándar, se puede obtener datos a medida que vamos adelantando el proceso y pues este nos ayuda a ver si está en la desviación el producto y si el cliente no tiene su pedido de manera exacta. Con la ayuda del diagrama, pues podemos observar distintas muestras, el cual pues es de gran ayuda para corregir o no un equipo o algo por el estilo. Difractogramas. Un difractograma es un análisis resultante de difracción de rayos X que se utiliza para caracterizar la estructura cristalina de un material. Este gráfico muestra la intensidad de los rayos X difractados en una función del ángulo de difracción, donde cada pico representa la distancia entre los planos atómicos de los cristales de un material. Eso quiere decir que sobre un material cristalino cuya estructura atómica es ordenada y respectiva, se produce un fenómeno de difracción. En un análisis de rayos X que nos ayuda, un ejemplo de esto en la industria de fabricación de polímeros. em, y todo lo que tiene que ver con plásticos, ya que gracias a este proceso de esta herramienta de difractograma, nos puede ayudar a controlar mejor la composición del plástico que se está trabajando y puede ayudarnos a revisar si hay algún tipo de material, puede ser que contamine y dañe la seguridad de nuestro producto que se está elaborando.
¿Qué permiten los difractogramas? Permite la identificación de fases cristalinas presentes en una muestra. Esto hace posible identificar los materiales que componen la muestra. Proporciona información detallada sobre la microestructura de los materiales. Esto permite analizar las transformaciones de fase inducidas por cambios a temperatura o a presión. Esto quiere decir que si algún metal se está trabajando de manera continua y llega a fallar alguna resistencia a temperatura, el metal no queda bien fundido y pues gracias a los difractogramas podemos observar los cambios en el material y pérdida de calidad del producto. Bueno, el difractograma, como podemos ver, aquí tenemos a la derecha el diagrama. En el análisis se muestra patrones de muestra en polvo que el recubrimiento de los materiales. En ellos se observan los picos más predominantes. Es como una mezcla entre el aluminio y el cobre. De acuerdo con el litio, esta fase cúbica tiene parámetros de A igual a 3,53. Se observa el corrimiento que sufrió el material en la composición 20, 44, 6, 87 grados, luego de su proyección sobre el sustrato. Para determinar la deformación de la estructura se utilizó la siguiente ecuación, como podemos ver acá, donde DO es la distancia interplanar para el material en polvo y desde la distancia interplanar para el material proyectado. Si DO ese es el esfuerzo, es por tensión, y si dado el esfuerzo es por compresión, los valores obtenidos son los siguientes mostrados. Y el porcentaje de formación del cálculo fue 0,1804%, o sea, tenemos un porcentaje, como lo podemos ver en la gráfica, de picos, donde indica la deformación reproducida por el esfuerzo de compresión. Entonces, esto nos explica a nosotros la fatiga que tiene realmente el material y depende del esfuerzo que realmente tenga el material, asimismo se puede hacer el resultado viable como para un mayor mantenimiento o un menor mantenimiento, depende de la maquinaria. Aquí tenemos la prueba de desgaste por abrasión a 3 cuerpos. En la imagen se ve el sustrato de laminado, el depósito y las grietas. Se midió la tasa de desgaste del sustrato para tener los valores de comparación con los resultados de los recubrimientos. Este ensayo se hizo con la probeta preparada con disco abrasivo y por granallado por alumina. Esto es debido a que los métodos de preparación por granallado con arena y disco abrasivo presentaron la misma rugosidad. ¿Qué nos quiere decir? Que depende el material como lo vayamos a cortar. Asimismo, puede ser más eficiente o menos eficiente. Como podemos ver, tenemos una tabla de un volumen e índice de desgaste de prueba de abrasión a 3 cuerpos. Ahí tenemos las composiciones y los porcentajes. Se muestra el volumen desplazado calculado, la tasa de desgaste para esta prueba nos indica que en todos los recubrimientos depositados con y sin capa de adherencia, el índice de desgaste fue menor que el del sustrato. Aquí podemos iniciar una herramienta de calidad como el diagrama de barras por error. ¿Qué nos da la explicación del diagrama de barras? Que es el estudio de la dureza con el volumen desplazado para así poder representar los intervalos de confianza. Se muestra la gráfica donde se relaciona la dureza contra el volumen desplazado, no se representa forma de S, por lo tanto, el mecanismo de desgaste fue adhesión, además que corrobora este resultado se toma micrografía MET y se analizaron las zonas donde se presentó el desgaste abrasivo y desgaste adhesivo. Según esta gráfica, tenemos aquí la comparación que no hubo una fatiga del material como tal y en forma S. ¿Qué significa en forma S? Que que hubiera sido un pico de desgaste o de flexibilidad o de prelación de desgaste
el cual se nos puede llegar a deformar demasiado, a sacar partículas o en su caso ya grave a partirse, como se dice, de mucha la fatiga. Nos puede dar a entender en qué podemos llegar a mejorar según la calidad de los materiales o en qué podemos aumentar como tal, si podemos aumentar en aluminio, si podemos aumentar en cobre, depende esta gráfica que podemos decir que el trabajo de este artículo estaba basado como tal en una capacidad de mejoramiento del material. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que para esta adhesión, el artículo concluyó que como tal estaba bien el compuesto de los materiales. Por ende, pues comenzaron a hacer mayores pruebas. Por último, tenemos la caracterización microestructura mecánica de desgaste de recubrimiento entre el cobre y el aluminio depositados mediante proyección térmica. En el lado izquierdo tenemos los parámetros y las características de depósito de recubrimiento. Por ejemplo, la presión de oxígeno, la presión del acetileno, la presión de aire comprimido. Estos primeros tres se utilizan para el mecanismo de oxicorte, distancia de proyección, tamaño de polvo y temperatura máxima. Esto nos da a qué temperatura se puede hacer la dilución o el corte de dichos materiales. Del trabajo se caracterizó la microestructura, la adherencia y el coeficiente de desgaste de recubrimiento entre el cobre y el aluminio, depositados mediante proyección térmica sobre sustrato de latón. Como les explicaba directamente, es como si estuvieran cortando una pieza. En el estudio se utilizaron como parámetros de evaluación la preparación superficial del sustrato de un recubrimiento intermedio que actúa como capa adhesiva. El análisis de la composición química se hizo mediante la fluorescencia de rayos X. El análisis estructural se realizó por medio de la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de transmisión. Perdón. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que toda la investigación del artículo fue en base a la mezcla, la resistencia, y depende del manejo en temperatura, presión, compresión. Asimismo, tiene el balance en el diagrama de barras por error que nos dice mejora la aleación en tal producto y asimismo es el producto final. Aquí podemos evidenciar la referencia directamente sacada de la Biblioteca Ibero y le damos ingreso al hipervínculo donde tomamos la información. En este caso tomamos la información de la Universidad Nacional de Colombia, CNE, Facultad de Minas, que fue la investigación que se realizó en base a la mezcla, la aleación de los materiales, desgaste, corrosión, corte, los picos, como antes los explicábamos, y por último, aquí podemos evidenciar pues todas las imágenes de la investigación, la barra como tal. Muchas gracias.